Las Buenas Nuevas Valencia, una iglesia para todos, presenta Buenas Nuevas para la Ciudad. Un mensaje práctico y motivador en la voz del pastor Carlos González. A partir de este momento, dispón tu corazón para recibir en él la palabra de Dios. Dios me les bendiga a todos. Amén. Un aplauso bien fuerte para dar la bienvenida a esta nueva serie. Saludamos a la gente que nos escucha en los programas de radio, la gente que nos sintoniza o nos ubica luego en nuestro canal en YouTube. Quiero serles bien sincero, tengo muchas expectativas por lo que va a ocurrir en estas semanas que se acercan. Vamos a desarrollar una temática, no les enviamos ningún flyer, ningún video promocional, porque quería agarrarlos acá por sorpresa, en silencio, para compartir una temática varias semanas que creo que son pero muy necesarias, pero muy importante que hablemos esto que hemos enmarcado dentro de esta serie que hemos titulado La Fe de la Siguiente Generación. Sigo a una iglesia amiga en México. Allí los líderes principales son amigos, viejos amigos. Varios de ellos pues fui su pastor. Y hicieron un tema especial y usaron ese nombre. Y les llamé, les pedí su autorización. Llamé a Roberto, Iglesia Vidaín, Monterrey. Me dijo, úselo y use todo lo que quiera. Así que me dieron licencia. Dije, quiero convertir ese tema en una serie, voy a ampliarlo y me puse a trabajar en la idea y el resultado es lo que vamos a compartir a partir de este momento, en las semanas que nos tome desarrollar esta temática. Leí en algún lugar esto que consideré impactante, interesante e impactante. Este pensamiento decía, si no invertimos en la siguiente generación, desaparecerá la iglesia. ¿Quiere leerlo en voz alta conmigo? Desaparecerá la iglesia. Esto nos coloca a nosotros en una posición de compromiso y de responsabilidad con la siguiente generación. Y al decir nosotros, estoy hablando de la iglesia, padres, líderes, todos, sociedad toda. Y esto aplica a todo. Si nosotros no invertimos en la siguiente generación, créeme, todo va a desaparecer. Los valores más importantes van a desaparecer. La familia como institución está en peligro. El matrimonio como institución está en crisis. Y la lista puede ser larga de la cantidad de cosas que pueden ser afectadas si nosotros con urgencia no tomamos en cuenta este llamado o el llamado que nos hace esta realidad. Si no invertimos en la siguiente generación, muchas cosas van a desaparecer. Las estadísticas, ¿sabe? A veces nosotros somos muy idealistas en las cosas que decimos, pero cuando vamos a los números nos demuestran otra cosa. Las estadísticas revelan que más de la mitad de nuestros muchachos, de nuestros chamos, al llegar a la adolescencia, abandonan la iglesia. Eso ocurre acá, eso ocurre en todas las iglesias de nuestra ciudad, es lo que los números nos están revelando. Que nuestros muchachos al llegar a la adolescencia, ya la iglesia, la fe cristiana, el seguir a Jesús, el conectarse en una relación con Dios, comienza a resultarle algo poco atractivo y terminan abandonando a la iglesia en una edad muy difícil, llena de muchas interrogantes y en una edad donde se definen muchas cosas importantes de nuestra vida. Una edad donde, ¿sabes?, cobra gran protagonismo temas como el sexo, la vida, lo sentimental, la fe. Y créeme que la mayoría de los problemas que luego arrastramos en nuestra vida adulta, a los que nos enfrentamos, muchos de ellos tienen su origen en esa edad.
Y es en esa edad en donde nuestros muchachos se están apartando de la fe y se están apartando de la iglesia. Y creo que es un tema que tiene que preocuparnos a todos, y especialmente a los que somos padres. Este tema a mí en lo particular me emociona mucho, porque yo llegué justamente al Señor en mi adolescencia. Hoy voy a mostrarles y revelarles imágenes inéditas, únicas, nunca antes vistas. ¿Sí? Hace unos días visité a mi hermana, una de mis hermanas mayores, y en nuestra conversación me dijo: Carlos, estuve revisando el álbum y encontré algo que quiero darte. Mi hermana ni se imaginaba en qué andaba yo y qué andaba buscando yo, y me dio una herramienta tremenda para esto, ¿no? Soy yo a los 12 años de edad. Justamente así era yo cuando llegué a la iglesia. Me peinaba de lado, en cada poro tenía una espinilla. Y a esa edad, 12 años, yo llegué al Señor. Llegué a la iglesia lleno de carencias, de complejos, de resentimientos. Venía de un hogar disfuncional, sin un modelo de paternidad que pudiéramos decir ideal. Era una edad donde yo carecía de hábitos de estudio, sin motivación para el logro, sin sentido de superación. Llegué pobre, muy pobre a la iglesia. Miraba la vida y el futuro desde los lentes de mis carencias. Así que a esa edad pensaba: nunca me iba a casar, nunca iba a tener una casa propia, nunca iba a comprar un carro. Y justamente a esa edad también ocurrieron muchas cosas en mi vida difíciles. A esa edad ya había tenido experiencias sexuales, ya fumaba, ya bebía, ya estaba relacionado con malas amistades. Mi rebeldía adolescente me tenía desorientado. Y justamente en esa crisis aparece el Señor en mi vida. Y me conecta el Señor con su iglesia. Y digo, aparece y se atraviesa el Señor porque así fue. Yo no lo andaba buscando. No lo conocía. Mis padres no eran cristianos. Nunca me habían llevado a una iglesia. Jamás había leído la Biblia. No tenía ninguna orientación acerca de la fe, el evangelio y esas cosas. Así que literalmente Dios fue a mi barrio y se apareció en mi camino. Se atravesó en mi camino. Y te digo algo, eso en mi vida marcó un antes y un después. Porque cuando veo ahora mi vida, mira, muchas cosas cambiaron. Y le agradezco al Señor enormemente que haya aparecido en mi vida. Mi vida a partir de esa experiencia con Jesús fue otra. Una vida con altos, con bajos, sí, con sus cosas, sus baches también, pero una vida totalmente diferente. Una vida que me ha llevado hasta hoy. Un hombre adulto, sí, más simpático. Un hombre adulto que hoy piensa que han pasado 41 años de aquel día en que el Señor vino a mi vida. Estoy casado, tengo casa, carro, una hija. Tengo propósitos en la vida. No soy el esposo perfecto. Tampoco soy el padre perfecto. Ni soy tampoco una persona perfecta. No me veo así. No me así, ni me defino así. Pero tengo algo muy poderoso en mi vida, que me ayuda, me desafía y me anima a ser mejor cada día. Tengo
una relación creciente y personal con Jesús. Eso es lo que ha marcado la diferencia en mi vida. Eso es lo que ha hecho de mí lo que yo pueda decirte hoy que soy. Es lo más significativo, elemental y trascendental de mi vida. No defino mi vida en función a lo que haya estudiado, a los títulos que haya alcanzado, a los países a los que he viajado, o el carro que tenga, o cómo me he visto. No defino mi vida en función a eso. Defino mi vida en función a mi relación con Jesús y a lo que el Señor ha hecho en mi vida. Y eso es, créeme, lo que ha marcado, pensando en ese chamo de 12 años que llegó a la iglesia y este adulto, casi adulto mayor ya, eso es lo que ha marcado la gran diferencia. Porque definitivamente esa experiencia, ver la vida, ver mi historia de vida, me ha convencido que Jesús es el único que hace que la vida sea mejor. Y es Jesús el único el que nos hace mejores para la vida. No hay otra forma. No hay otro camino. No he encontrado otra fórmula que haga que mi vida sea mejor y que haga que yo sea mejor para la vida. Quiero contarte una historia. Tú la has leído en la Biblia montones de veces y tal vez es la historia que te voy a contar hoy el centro de gran parte de la narrativa de la Biblia. Si tú no eres un lector consecuente de la Biblia y no estás muy relacionado con, tú sabes, todas esas historias de la vida, bueno, yo quiero de alguna manera ser lo más práctico posible contigo. Gran parte de la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, gira en torno a una nación. Una nación que hemos conocido con el nombre de Israel, inclusive así se llama hasta el presente. La nación de Israel. Es una nación extraordinaria, ¿sabes? No hay una nación como Israel. No existe sobre la faz de la tierra una nación que haya vivido, que haya conocido y que haya experimentado a Dios como lo ha hecho Israel. Es una nación privilegiada en ese sentido, ¿no? Ahora, cuando lees la historia de la Biblia, lees de su génesis, su comienzo como nación y todo lo que vive. Y en esa historia del Antiguo Testamento encuentras el momento en que Dios un día los saca a ellos de Egipto. ¿Sí? Habían sido esclavos en Egipto, esclavizados en Egipto durante 430 años. Dios levanta a Moisés. Bajo el liderazgo de Moisés, Israel sale de Egipto. Dios los lleva al desierto. Mira, viven un montón de cosas extraordinarias en el desierto. Ven a Dios como tú y yo jamás lo hemos visto. Ven a Dios sacando agua de una roca. Ven a Dios enviando maná en aquellos días en el desierto. Ven a Dios en forma de una columna de fuego. Ven a Dios en forma de una nube que les resguardaba del sol. Caminan durante 40 años en el desierto. Sus vestidos no envejecen. Sus calzados no se desgastan y sus pies no se hinchan. Ven a Dios de una manera como tú y yo jamás lo hemos visto. Ven a Dios reteniendo las aguas del Jordán al entrar a la tierra que ellos luego conquistaron. Ven a Dios derribando las murallas de Jericó. Ven la tierra abrirse y tragarse esas grandes murallas que resguardaban la ciudad de Jericó. Ven a Dios como... Te aseguro, no sé cuántos años tengas tú en la fe cristiana. Yo tengo 41 años, te lo dije, y jamás he visto eso. Jamás he visto ni las señales, ni los portentos, ni los milagros con que Dios se mostró a la nación de Israel. Moisés los conduce 40 años en el desierto. Disfruta usted de Buenas Nuevas para la Ciudad con el pastor Carlos González. Y antes de entrar a la tierra que Dios les entregó a ellos, la encuentras en la Biblia bajo el título La tierra que fluye leche y miel. Sí, la tierra prometida. Moisés muere y asume el liderazgo de la nación de Israel Josué.
Y es Josué el que lideriza a los israelitas y entran en esa tierra que Dios les estaba entregando y la conquistan. Ningún rey pudo sostenerse ante el avance de ellos. Ninguna nación grande o pequeña que habitaba esa tierra pudo contener el empuje, el ímpetu, la fuerza de esta nación. Y fueron vistos por todo aquel mundo existente en ese tiempo como una nación poderosa, fuerte, guerrera y conquistadora, temida por las otras naciones. Cuando entraron a Jericó, la gente de Jericó dijo: mira, hemos sido invadidos de temor porque sabíamos que ustedes venían. Esta nación Israel en esta época de la historia que te estoy contando era el resultado de lo que Dios había soñado, ideado para ellos. Y Dios lo estaba cumpliendo. ¿Sí? Pero cuando empiezas a leer la Biblia, llegas al libro de Jueces. Llegas al libro de Jueces. Y en el capítulo 2 empieza a cambiar la historia. Y es como que vienes en una serie de Netflix y te emocionas con los primeros capítulos y después la historia cambia. Y cuando llegas al verso 7 del capítulo 2 dice: los israelitas sirvieron al Señor todo el tiempo que vivieron Josué y los líderes que los sobrevivieron. Aquellos que habían visto todas las grandes cosas que el Señor había hecho por Israel. Y mira lo que está diciendo el cronista, el escritor de esta historia. Esa generación que acompañó a Josué, esa generación que también había transitado parte del desierto, sirvieron al Señor. Tenían una gran fe en Dios, porque habían visto lo que Dios había hecho. Y eso les había generado a ellos una gran confianza en Dios. Si realmente había una razón por la cual habían logrado todo lo que habían logrado, es porque habían confiado en el Señor. Y cuando el escritor de Jueces está hablando de esa generación, pues nos los presenta como una generación con una gran fe y con una gran convicción acerca de Dios, porque habían visto a Dios y habían visto todo lo que Dios había hecho por Israel. Pero luego en el verso 10 dice: después de que murieron todos los de esa generación, creció otra generación. Y otra generación que no conocía al Señor. Otra generación que no recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Y se levanta luego de Josué y de la generación que le acompañó, otra generación. Y es otra generación en la misma nación de Israel, totalmente diferente. Una generación sin fe. Una generación desconectada totalmente de lo que Dios había hecho por Israel, que no recordaba absolutamente nada de lo que Dios había hecho por Israel. Y una generación que, bajo esa nueva mentalidad desconectada de Dios, crea para sí otro sistema de valores. Comienza a manejar la vida de acuerdo a como ellos mejor les parecía. Y el verso 12 dice: abandonaron al Señor. Así que esta idea de seguir al Señor, de seguir sus mandamientos, de seguir lo que Él dice, pues a ellos no les pareció. Y ellos dijeron: pues no nos interesa seguir a un Dios que no conozco. Total, ¿quién lo ha visto? ¿Verdad? Total, yo soy libre de tomar mis propias decisiones. Y yo soy libre de elegir la fe que a mí me parezca. ¿Quiere que le resuma en una sola frase qué fue lo que hizo esta generación? Hizo lo que se le vino en ganas. ¿Sí? Y comenzaron ellos a marcar las propias pautas de su vida. Así que ellos abandonaron al Señor
Dios de sus antepasados, el que los había sacado de Egipto. Y ellos pues decidieron seguir y rendir culto, ¿a quién? A otros dioses. A los dioses que a ellos mejor les parecía. Y el que está escribiendo esto dice, a los dioses de los pueblos vecinos. Así que esta gente dijo, yo no quiero más vivir en la cultura de los israelitas. No nos interesan para nada ni los mandamientos, ni las enseñanzas, ni las ordenanzas que Moisés nos dio, que nos hablaron nuestros abuelos ahí, no sé qué cosa. Pues, ¿por qué no probamos a ver cómo viven los vecinos? ¿Por qué no probamos a ver cómo vive el mundo? Total, todo el mundo vive así. Estamos aquí. Y si ellos lo hacen es por algo. Yo no puedo negarme a hacer algo que yo no he probado. Y ellos decidieron probar el culto, la fe, las creencias, los valores y los modelos de vida de las naciones vecinas. ¿Y sabes qué originó eso? Eso generó un caos terrible. Cuando lees la historia completa encuentras que ellos comenzaron a adorar a Baal y a Astoret. Lo menciona ahí el escritor del libro de los jueces. ¿Sabes quiénes eran Baal y Astoret? Dioses de la fertilidad de los cananeos. Esto te lo he dicho yo un montón de veces en prédicas, pero viene repetirlo otra vez. Baal era el dios de los hombres. Los adoradores de Baal adoraban el pene erecto de un hombre. Adoraban el pene erecto de un hombre porque ellos creían que generaba vida a través del acto sexual. Así que estos adoradores de la sexualidad y de la fertilidad adoraban todo lo que ellos creían que daba vida. Adoraban la vagina de una mujer, el vientre de una mujer, y creían que la tierra, los ríos, las lluvias, las siembras eran bendecidas por el acto sexual de Baal con su esposa Astarte o Astoret. Por eso los cultos a Baal y Astoret eran orgías públicas. Se practicaba la prostitución sagrada, el transvestismo, un culto grotesco que lesionaba el matrimonio, la pareja, el modelo original de Dios en la relación hombre-mujer. Y estos israelitas se entregaron a eso y dijeron, a nosotros nos importa un comino lo que haya dicho Moisés, a nosotros nos parece que es así, así sentimos hacerlo, y por allí se fueron. Y eso fue lo que practicaron. Y sabes cómo, y tú me dirás algo, tú me dirás, oye, qué bueno hacer lo que a uno se le venga en gana. Qué bueno es hacer lo que uno quiera hacer. Mira la consecuencia. El versículo 12 termina diciendo, y así provocaron el enojo del Señor. Esa relación de amor, de confianza que generaciones anteriores habían tenido con Dios, se rompió. Y comenzó una relación de Dios con ellos marcada por la molestia, por el enojo y por la ira de Dios hacia lo que ellos estaban haciendo. No te creas tú que lo que tú haces porque a ti te agrada, porque tú te sientes así, es lo que a Dios le agrada de ti. Entonces, esto generó otro problema. Versículo 15 dice, y cada vez que los israelitas salían a la batalla, el Señor peleaba contra ellos. Así que ya no era el Dios que les acompañaba. Ya no era el Dios que enviaba a avispas para atacar a sus enemigos. Ya no era el Dios que les bendecía. Ya no era el Dios que enviaba una nube espesa para resguardarlos del sol. Ya no era el Dios que enviaba una columna de fuego para alumbrarlos en la noche, sino que era un Dios que cuando ellos salían a pelear con sus enemigos, Dios peleaba contra ellos. Yo te pregunto con honestidad, ¿cómo te encantaría a ti tener a Dios? ¿A favor o en contra? Séme honesto, ¿a favor o en contra? ¿Y sabes lo terrible que es ir a una batalla con Dios en contra? Y estos israelitas comenzaron a vivir y a experimentar esto. Y dice aquí
y sus enemigos los derrotaron. Entonces una nación que venía de un pasado glorioso, delante de la cual habían caído los muros de Jericó, los reyes amorreos, en una batalla se detuvo el sol y la luna. Ahora la historia cambia y aparece en la vida de ellos una palabra terrible: derrotas, fracasos. Y tal como él les había advertido. ¿Y sabes qué generó eso en todo el pueblo? Angustia. Entonces ya no era ese marco de felicidad de tiempos pasados. La vida cambió, las circunstancias cambiaron, todo cambió. Cuando yo leo esto, me hago una pregunta: ¿dónde se originó todo ese caos? ¿Cómo pasamos de un escenario a otro? ¿Cómo se cayó en tal situación? Son buenas preguntas cuando leas la Biblia. Y aunque nos pega y nos desafía, yo encontré una respuesta sencilla a todo eso. La respuesta es que la razón y el origen de todo ese caos se encontró en una generación que no fue capaz de transmitir su fe a la siguiente generación. De una generación que no se preocupó en la otra generación. Y no fue capaz de enseñarla. No fue capaz de instruirla. No fue capaz de invertir tiempo para entregar un legado de fe a la nueva generación. Una generación, sí, que vivió cosas extraordinarias, maravillosas en Dios, pero que no se esforzó, no trabajó en la transición, en la generación que venía después, en los que se estaban levantando, esos a los que ellos estaban entregando todo lo que ellos habían conquistado. Y como no invirtieron en esa otra generación, todo se perdió. Tremenda historia, ¿verdad? Todo se perdió. Y mira, no sé si tú estás de acuerdo conmigo o no, pero creo que estamos repitiendo la misma historia. Creo que estamos repitiendo la misma historia. Así que nuestros chamos están abandonando su fe. ¿Sí? Y están siendo atacados por todos los frentes, nuestros muchachos. La mitad de nuestros muchachos se van de la iglesia en la adolescencia. La iglesia deja de ser interesante para ellos y están indefensos ante un mundo que los está atacando por todos lados. Porque no sé si tú sabías que a nuestros muchachos los está absorbiendo un mundo altamente sexualizado. O no sé si tú sabías que muchos de ellos hoy ya no saben si son hombre o mujer. Y te llaman y te dicen, no sé cómo me siento. ¿Sí? Estás hablando con una mujer y te está confesando y te está diciendo que se siente hombre. O no sé si te has dado cuenta que estamos entregando nuestros hijos a los teléfonos, a los juegos de video. Y pasan más tiempo con esas cosas que con nosotros. Así que es internet, los juegos, los teléfonos, los que se están conectando con nuestros hijos. Y ellos allí están buscando toda la información que tú y yo no les damos. Y mientras nosotros vivimos una vida desaforada, acelerada, detrás del trabajo, del dinero y de nuestros logros, nuestros hijos, nuestros muchachos están perdiendo su fe. Y su fe se está deteriorando. Y eso está ocurriendo hoy, justo delante de nuestros ojos.
¿Qué te parece? Por eso creo importante que tú y yo nos sentemos hoy. Porque la historia de Israel me hace ruido. Porque esa historia está escrita ahí. Y tengo que ver esa historia. Porque esa historia puede repetirse si tú y yo hacemos lo que ellos hicieron, en no tomar en cuenta como padres, como sociedad, a la siguiente generación. Oye, no sé si tú has revisado las estadísticas de nuestros muchachos, las estadísticas que hay relacionadas con nuestros muchachos. No sé si sabías que la segunda causa de muerte en jóvenes y adolescentes hoy es el suicidio. ¿Sabías eso? Que la segunda causa de muerte en nuestros adolescentes y jóvenes hoy es el suicidio. O por ejemplo, ¿tú sabías que la generación Z, esa generación que son los nacidos a finales de los años 90 hasta el 2010, en esa generación está mi hija, pues la generación Z en este momento es considerada la generación más solitaria? Son precisamente los de esa generación los que expresan altos niveles de depresión. ¿Tú sabías que una de las enfermedades, tal vez la número 1, que está originando discapacidad en los seres humanos es la depresión? ¿Sabías eso? Es bueno revisar esas cosas. O también tú sabías que la mayoría de nuestros adolescentes pasan horas y horas en las redes sociales y aún así manifiestan: no tengo a nadie con quien hablar. Aunque pasan horas en TikTok, en Instagram, en Facebook, en juegos, en redes que ellos tienen, y cuando tú hablas con ellos, te manifiestan una tremenda soledad y te dicen: ¿sabe qué, pastor? Es que no tengo a nadie con quien hablar. ¿Y qué decir del uso de los cigarrillos electrónicos? Que es una manera de iniciación a sustancias más fuertes y a vicios más destructivos. Yo no sé si tú sabías que nuestros muchachos, nuestros adolescentes, nuestros niños y adolescentes son prioridad en la agenda LGBT. Y de ahí el bombardeo en los sistemas de educación, en las redes sociales, en las películas, en las series, aún hasta en las películas animadas para niños. Todo esto está ocurriendo delante de nosotros. Y yo quiero ser hoy una voz de alerta para ti. Tú que estás aquí, tú que nos escuchas en la radio o que nos ubicas en nuestro canal en YouTube, ¿verdad? Quiero ser una voz de alerta para ti. Yo quiero ser esa voz que clama en el desierto. ¿Sí? Y óyeme, ¿de dónde se originan todos estos problemas con nuestros muchachos? Porque te conté mi historia. Yo también en mi adolescencia experimenté muchas de esas cosas y viví muchas de esas cosas que te estoy mencionando y estaba dentro también de esas estadísticas hace 41 años. Imagínate cómo están las cosas hoy. Disfruta usted de Buenas Nuevas para la Ciudad con el pastor Carlos González. Básicamente, todos esos problemas que estamos hablando se originan en 3 necesidades que nuestros chamos tienen. Todos, tus hijos, tus nietos, los chamos de nuestra iglesia, todos parten de esas 3 necesidades. La primera de ellas es identidad. Es una crisis que vivimos a esa edad. Es una crisis que nos lleva a vernos, tú sabes, de lo peor. Escuchamos a nuestros chamos decir:
Yo no sé quién soy. ¿Ya? Escuchamos a nuestros chamos decir, yo soy tonto, yo soy feo, yo soy gordo, yo soy bruto. O escuchamos a los chamos decir, yo estoy podrido de bueno. ¿Sí? Sí, no, está sobrevalorado. Usted lo ve tomándose fotos así en Facebook. Qué buena estoy, ¿verdad? Sí, es una crisis. Identidad. Es la expresión más clara de tus problemas de autoestima. Andas buscando que te vean. Andas buscando significancia. Y ahí empiezan los problemas. La segunda área de necesidad es el sentido de pertenencia. Nuestros muchachos necesitan un lugar y un grupo con el cual conectarse. ¿Sí? Un lugar que los acepte, tal como ellos son o como ellos creen que son. ¿Sí? Y en esa necesidad, pues, de pertenencia, de un sentido de pertenencia, andan en esa búsqueda. Y lo tercero es propósito. Mira, los muchachos quieren sentir que están marcando la diferencia. Quieren sentir que van a marcar un antes y un después. Siéntate y habla con ellos para que te des cuenta. Estas tres cosas, el problema es de estas tres cosas, que estas tres cosas marcan pautas en la vida de nuestros muchachos. Y están tratando de cubrir estas necesidades con amigos, con redes sociales, con sustancias, con sexo, con extremos. Y por eso las estadísticas que acabamos de mencionar. ¿Ves? Están buscando en la fuente incorrecta. Están experimentando en el lugar equivocado. Están buscando agua en pozos que no tienen agua. ¿Sabes que en una oportunidad Dios le decía eso a Israel? Ustedes me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí mismo cisternas rotas que no retienen el agua. Cuando tú decides ser tú el Señor de tu vida, marcar tú las pautas de tu vida, elegir tú tu sistema de valores, llevar la sexualidad como a ti bien te parece, estás cometiendo el mismo error. Estás cavando para ti una cisterna rota que no retiene el agua. ¿Y sabes qué nos revela la historia que les conté al principio? Terminas angustiado. Terminas abatido, confundido, desorientado, vacío, sin propósito, sin identidad y sin sentido de pertenencia. Y así se sienten nuestros muchachos. Y es lo que se siente luego de. Sí, porque tú me puedes hablar de cosas emocionantes que se hacen, de cosas increíbles que se hacen. El problema no es lo que hagas, es cómo te sientas después. Es cómo te sientes contigo mismo cuando te acuestas con alguien del mismo sexo. Es cómo te sientes contigo mismo cuando consumes algo que daña tu salud. Es cómo te sientes contigo mismo cuando te encuentras a solas, cuando te miras al espejo, cuando te evalúas. ¿Cómo te sientes? Y de pronto tú me vas a decir, me siento bien, pero te engañas. Tú y yo sabemos que te sientes solo, que te sientes sucio, que te sientes vacío, que te sientes incómodo e inconforme contigo mismo. Porque Dios no te creó para eso. Porque no fue el propósito de Dios eso.
Porque no estaba en la mente, ni en el corazón, ni en el deseo de Dios que tú experimentaras eso. Y creyendo tener a Dios a favor tuyo, lo tienes en contra. ¿Sí? ¿Y sabes por qué te digo que es la fuente equivocada tratar de encontrar estas tres cosas en todo eso? Porque ha sido mi experiencia. Y ha sido la experiencia de la mayoría de los que estamos acá, de los que escuchan en la radio, en internet. La única manera de llenar esas tres cosas se encuentran en una relación de fe creciente y personal con Dios. La única manera. No hay otra forma. Solo en esa relación creciente y personal con Dios fue que yo encontré propósito. Fue en esa relación creciente y personal con Dios que yo encontré sentido de pertenencia. Fue en esa relación de fe creciente y personal con Dios que yo encontré, sí, aceptación, identidad en mi vida. Dios es el único que puede llenar nuestras necesidades más profundas. No el sexo, no las drogas, no los extremos, no la vida desenfrenada, no los amigos, ni las fiestas, ni el licor. Porque si el licor llenara todo eso, ¿por qué bebes otra vez? Si la droga llenara todo eso, ¿por qué necesitas consumir más? Si el sexo llenara todo eso, ¿por qué necesitas practicarlo una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez y de la manera más desordenada que se te ocurra? Porque todo vacío que se alimenta en la vida de manera incorrecta se agranda. Nunca se satisface. Y el único que tiene el tamaño, la plenitud para llenar tu vida plenamente es Jesús. Es Él, amén. Es Él, el único. Por eso Él dijo en una oportunidad: el que tenga sed, que venga a mí y beba. Por eso Él le dijo a la samaritana, una mujer que trataba de llenar sus vacíos con relaciones. Sí, la samaritana había tenido un marido, no le funcionó, lo dejó. ¿Sabes qué hizo? Se buscó otro. Esa segunda relación no le funcionó. ¿Sabes qué hizo? Se buscó otra. Esa tercera no le funcionó. Se buscó una cuarta. Y esa cuarta tampoco le funcionó. Y se buscó un quinto hombre. Y ese quinto hombre tampoco le funcionó. Y se buscó a otro de vez en cuando. ¿Sí? Y en esa situación fue que el Señor se encontró con ella y le dijo: mira, 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Estás tratando de llenar el vacío de tu vida con relaciones tóxicas, con sexo. Y cada vez que tomes de esa agua volverás a tener sed. Pero toma del agua que yo doy. Porque quien bebe del agua que yo doy no tendrá sed jamás. Porque el agua que yo doy será en él una fuente que salte para vida eterna. Wow, yo quiero esa agua. Yo quiero esa agua. Y óyeme, ¿cómo lograr esto en la vida de la siguiente generación? ¿Cómo lograrlo? Y esa es una pregunta que tenemos que hacernos todos nosotros. Mira, te vas a sorprender lo sencillo de la respuesta. Todo empieza en casa. Todo empieza en casa. Esta es la era de las iglesias modernas, relevantes, atractivas. Y aún así nuestros chamos se van de la iglesia.
Por más atractivas que son las iglesias, por más modernas que son las iglesias, nuestros chamos abandonan la iglesia. Porque, mira, la familia, los padres, hemos dejado todo el trabajo a la iglesia. Y lo que nuestros chamos son y piensan y creen de sí mismos tiene que ver más con sus familias y sus padres que con la iglesia. Y que muchos de los problemas que ellos están enfrentando y evidenciando en sus vidas están estrechamente conectados con la manera como ellos se están relacionando en casa con sus padres. Por eso la familia y la iglesia son dos grandes influencias en la vida de nuestros chamos que deben trabajar en equipo. Nosotros podemos como iglesia crear los mejores ambientes para los adolescentes, para los jóvenes y para los niños. Podemos buscar los mejores líderes, los más entrenados, los más capacitados. Pero sin un modelo de padre y familia correcto, fracasamos. No logramos nada. Y el gran trabajo que podamos hacer, la influencia que la iglesia pueda tener para ellos, se desvanece. ¿Ahora entiendes por qué abandonan la iglesia? Y abandonan la iglesia no por lo que viven en la iglesia solamente. Abandonan la iglesia en gran parte por lo que viven al llegar a casa. Por lo que ven en los padres. Por lo que ven en nosotros los adultos. Y a nuestros chamos no les está interesando una fe que en nada afecta positivamente la vida de quienes deberían ser modelos para ellos. ¿Sabes por qué los chamos están abandonando la iglesia? Porque ve en sus padres, en su familia y en la gente de la iglesia que no viven lo que predican. Y entonces su fe se frustra. Y viene Satanás y los roba y los destruye. Y viene el mundo y los atrapa y los seduce y los convence que siendo mujeres son hombres o que siendo hombres son mujeres. Mejor es un pase de cocaína que la unción del Espíritu Santo. La verdadera amistad está allá afuera, no en la iglesia. La iglesia son unos falsos. Los verdaderos amigos están acá. ¿Sí? Y empiezan todas esas mentiras a seducir a nuestros chamos, generando todo lo que hemos hablado hoy. Por eso, familia, iglesia, tenemos un gran desafío enfrente. Me incluyo. Yo también soy papá. Hasta grande ya, ¿no? Pero bueno. Yo también soy papá. Yo también soy esposo. Yo también soy iglesia. Quiero que te lleves esto. Y es lo que quiero que sepas hoy. Y te lleves en tu corazón. La fe de la siguiente generación está en juego. Y eso tiene que ver con tus hijos, con tus nietos, con tus sobrinos. La fe de la siguiente generación está en juego. ¿Qué vamos a hacer? Vamos, te pregunto, ¿qué vamos a hacer? Vuelvo a preguntarte, ¿qué vamos a hacer? Deme una realidad ahí enfrente. ¿Qué vamos a hacer? Te tengo una noticia, una muy buena noticia. Las semanas que vienen, no te pierdas por nada ninguna semana, porque en cada semana queremos hablar sobre lo que podemos hacer. Amén. Y diseñar juntos un plan estratégico. Los 5 motores, ¿verdad? Diseñar juntos un plan. Porque se trata de la fe de la siguiente generación. Amén. La fe de la siguiente generación. Dios te bendiga. Bendiga tu vida, tu familia. Bendiga a tus hijos. Amén. Que el Señor nos ayude
Hemos llegado al final de Buenas Nuevas para la Ciudad. Si deseas escuchar nuevamente este tema, visita nuestro canal en YouTube LBN Valencia Oficial. Hasta pronto.